Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Y que de mí no se olvide el Señor. Claro, no se olvida nunca el Señor, créanlo. Pero bueno, hay que desearlo también, ¿verdad? Saben, una de las cosas que se nos está pasando, hermanos, honestamente, darle gracias a nuestro hermano Cristóbal, por la labor que el hermano hace, la labor que el hermano se preocupa por todos nosotros y sobre todo por los hermanos que tienen problemas en sus cuerpos, ¿no? De minusválidos, necesitamos la silla. Me hizo recordar un poquito en lo que yo hacía allá en Nuevo Laredo también, a veces cuando iba por los hermanos entre las calles pedrajosas allá también. Pero no es fácil, hermanos, manejar. ¿Qué serían, hermanos? 6 horas, más o menos. A Houston, usted entra a Houston, son 4 horas. Pero hay que pegarle hasta al fondo. Imagino que son como unas 6 horas, ¿no? 6 horas de ida y luego 6 horas de venida. 12 horas pesado. Y todo por hacer la obra de nuestro Dios. Por eso, gracias, mi hermano Cristóbal. Dios te bendiga, hermano. Creo yo que en nombre de toda la congregación, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Amén. Amén. Dios nos lo bendiga a nuestro hermano. ¿Okay? Y a veces estos detallitos, hermanos, que a veces pasan como desapercibidos, pero son muy importantes. Por eso, la labor que usted haga, mi hermano, por muy insignificante que sea, por muy simple, es para la honra y gloria de nuestro Dios. Más acuérdese eso. ¿Okay? Y se va a sentir realmente bendecido por nuestro Dios. Bien, como tuvimos pausa de 2 domingos, yo ya me estaba ahí poniendo bien cómodo, ¿no? Hasta cuando vi el hermano la diapositiva que puso yo otra vez el hermano Hugo, dije, ¿otra vez? Dije, bueno, pues otro domingo más, ¿no? Pero no, uno extraña, hermanos, el púlpito. Uno que está acostumbrado a esto, uno extraña el púlpito. ¿Okay? Y yo ya realmente lo extrañaba, hermanos. Bien, el tema que estamos hablando, precisamente acerca de la unidad en el Espíritu, ¿okay? Y nos describe en esencia, ¿okay? Lo que significa el estar unido en el Espíritu, obviamente en todo lo que conlleva precisamente la doctrina del Señor. Es prácticamente, está hablando de la doctrina del Señor, toda la esencia de la doctrina. ¿Okay? Por eso dice solícitos, el estar más que prestos, ¿okay? Más que dispuestos a guardar la unidad del Espíritu y sobre todo en el vínculo de la paz, es decir, estar perfectamente unidos en la paz. Llamaba la atención un poco lo que el hermano Jesse nos comentaba el viernes con respecto a de que hay división en la iglesia, y él en su propia opinión y sabia opinión ciertamente decía, la iglesia no está dividida. Bueno, hay que considerar la situación, ¿no? Ciertamente la iglesia siempre está unida porque la iglesia es universal en sí también, hermanos. La iglesia de Cristo es universal en el sentido de que está en todo el mundo, que está en todo el mundo. En todo el mundo se encuentra la iglesia de Cristo. Pero ciertamente habitamos de una forma congregacional, en donde cada congregación es autónoma. Y desafortunadamente, a veces en congregaciones sí hay cierto tipo de división. El apóstol Pablo lo dice en la iglesia de Corintio. Algunos dicen, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Pablo, ¿verdad? Y uno allá al rincón, yo de Cristo. Había división, ¿no? Lastimosamente, y como bien lo decía nuestro hermano, es el hombre quien provoca, es la persona quien provoca la división, ¿no? Una división que obviamente Dios reprueba. Pero no debería de existir, ciertamente. Mas, sin embargo, a veces, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, iba a haber tropiezos, pero tropiezos que vendrían a ser necesarios porque vendrían a poner a prueba nuestra fe. ¿Okay?
Pero bueno, ya hemos hablado precisamente un cuerpo, la iglesia, un espíritu, que es el espíritu de nuestro Dios, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, ya hablamos de eso, un Señor, una fe y un bautismo. Y en eso fue en donde estábamos nosotros hablando, ya con anterioridad. No sé si tengas lista la diapositiva, mi hermano Chris, ¿te acuerdas? En cuanto el concepto o la idea que muchas denominaciones, muchas iglesias tienen en relación al bautismo. Existe el bautismo infantil, ¿okay? Ya lo aclaramos cómo fue que surgió, cómo fue que se empezó a aplicar muchos años antes, ¿okay? Después de que se estableció la iglesia del Señor. En los primeros días del cristianismo, hermanos, el bautismo infantil no existía. Ya vino existiendo muchos años más adelante, ¿no? Como en los años 500, 600 aproximadamente después del Señor, fue cuando surgió esa doctrina, ¿no? Aunque, como les digo, usted puede investigar a través del internet, hermanos, y aquí en el primer personaje, según la historia secular, que fue bautizado en una forma de rociamiento o aspersión, fue al emperador Constantino, que cuando estaba ya al borde de la muerte, apeló al perdón de sus pecados y ya en aquel tiempo ya existía ese tipo de iglesia y se le hizo un rociamiento en la cabeza para bautizarlo. Y de ahí surgió la idea precisamente, ¿no? El bautismo de los muertos también, el bautismo, por los muertos, ¿no? El bautismo por los muertos, cuando uno se bautizan por los muertos, lo miramos en 2 de Corintios. Ya también el bautismo en el nombre de Jesús, que lo aplican como pronunciar el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo. Hasta ahí mismo hay controversia entre ellos, ¿no? Ya hablamos de todo eso, creo yo. Espero que usted lo haya entendido bien, que yo me haya explicado bien también. Y si tiene alguna duda al respecto, pues ahí está en los videos también. Usted puede ir al YouTube y puede repasar los estudios y puede empaparse de esto, porque va a haber algún momento en que usted tenga la oportunidad y tenga el desafío, ¿okay? El desafío de hablar con una persona que tiene ese concepto, que tiene esa idea y hasta le van a decir, tu bautismo, si tú te bautizaste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tu bautismo no es válido. Así le dicen. ¿Por qué? Porque tú debes de haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Y le dicen Hechos 2, versículo 38. Pedro dijo, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y tú tuviste que haber sido bautizado en el nombre. Pero ellos ignoran la palabra nombre, ¿okay? No entienden qué significa la palabra nombre, que no está apelando a una identidad como tal, no que como una persona mismo, sino que está representando a la autoridad, al poder, ¿okay? Cuando Pedro dijo bautizando en el nombre, es decir, por la autoridad, por el poder, por el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pedro. Pero usted va a tener esa oportunidad, y esa oportunidad se convierte en desafío, porque es ahí en donde usted tiene que recordar, hacer una remembranza, es decir, traer a su mente lo que usted ha aprendido. Se supone que usted escuchó, entendió el tema, el punto, y lo tiene fresco en su mente, para que cuando se le presente la oportunidad, usted sepa cómo aclararle la duda a esa persona. Acuérdese lo que dice nuestro Señor, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Léalo conmigo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, cuando dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Okay? Primera de Pedro capítulo 3 y en el versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor
en vuestros corazones y estad siempre, dice, preparados, ¿ok?, para presentar defensa. Y fíjese muy bien con qué actitud: con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguna persona cuestione su fe, cuestione su doctrina, ¿ok?, ahí está la oportunidad. Y por eso cuando dice la palabra preparados, hermanos, ahí la palabra preparados, que en el griego es getoimos, ¿ok?, getoimos implica estar presto, estar disponible, estar listo, ¿ok?, listo, preparado, para aclararle la duda a la persona en sí, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe: ve y desciende al camino que desciende a Damasco, ¿verdad? Y viene para hablarle precisamente a aquel eunuco que venía en su carro, ¿verdad? Y Felipe recurre, va al camino y se encuentra con aquel eunuco que venía leyendo al profeta Isaías. Y cuando Felipe le dijo, Felipe era el evangelista, hermanos, y obviamente tenía que estar preparado para predicar el evangelio, por eso era el evangelista. Él le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta que le dio aquel eunuco dijo: ¿y cómo podré si no hay quien me lo explique? Sube, te ruego para que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. En Hechos capítulo 8, del versículo del 34 en adelante. ¿Okay? Y dice la escritura que a partir de esa escritura le anunció el evangelio. No se fue a otra escritura, no le empezó a hablar de otro tema, del infierno, de la iglesia, nada. Le empezó a aclarar la duda que él tenía. Y partió desde el punto doctrinal o del texto en el cual él tenía confesión. ¿De quién dice esto el profeta? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Y dice la escritura, hermanos, que a partir de esa escritura le anunció. Pero cuando una persona dice: no, es que tiene que ser así, al menos yo pregunto: ¿cómo lees? Como dice el Señor, ¿en qué te basas? ¿Cuál es el texto para mencionar tú, para confirmar lo que tú declaras, lo que tú dices? ¿Cuál es el texto? Y en base al texto que me dan, y una vez que lo leen, dice: el texto no dice esto. El texto no dice esto. El texto dice esto y esto y esto. Y se lo va a aclarar. Y una vez que usted precisamente derrumba el mal entendimiento que la persona tenía, prácticamente queda desarmada ante la verdad de Dios. No ante la inteligencia humana, sino ante la verdad de nuestro Dios. Para que de esta manera precisamente llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Dios. Porque mire, déjeme ver. En Segunda de Corintios, rápidamente, en Segunda de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia, ese término milicia, hermanos, es en cuanto a la batalla, a la guerra, dice: no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esa palabra argumentos, hermanos, que en el griego es logismo, es decir, razonamientos. Derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde?
a la obediencia a Cristo. Esa es la labor que usted y yo tenemos que hacer precisamente. Por eso también la importancia de todo esto, hermanos, de que estemos preparados. Y miren, por ejemplo, estamos hablando del bautismo. Mucha gente, hermanos, mucha gente le resta importancia al bautismo, porque consideran, hermanos, que el bautismo no es esencial, no es necesario para la salvación. Anteponen, anteponen el perdón de pecados antes de la obediencia al Evangelio. Cuando bien sabemos, hermanos, que Dios otorga el perdón de pecados en el instante, en el momento preciso en que la persona entra al agua. Ahora, no es de que el agua adquiera un poder milagroso, purificador que limpie su alma. No, hermanos, no es eso. Ciertamente en una forma figurada, en un lenguaje figurado, metafórico, es decir, representa la sangre de Cristo, pero esto no significa que sea literalmente. Espero explicarme bien. No es literalmente, no es de que el agua se convierta en sangre y nos limpia. No es eso, sino que una forma figurada. Por eso el apóstol Pedro, cuando dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando habla ahí de la sangre, hermanos, acuérdense qué es lo que representa precisamente el Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección. Cuando habla de la sangre, hace referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, cuando el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, es decir, el Evangelio nos limpia de todo pecado. Pero precisamente cuando la gente, hermanos, menosprecia, minimiza, le resta valor, importancia al bautismo, prácticamente se pierde todo el conocimiento que conlleva precisamente el bautismo. Bien sabemos nosotros, creo yo que la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que representa precisamente el bautismo. En una forma figurada, sabemos que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede confirmar, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Ahí nos habla, de hecho, bueno, vamos a verlo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Primer punto, el Evangelio. Porque somos sepultados, fíjese muy bien. Segundo punto, el Evangelio. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, tercer punto, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Y note, ¿cuándo es que el que cree en el Señor recibe a Cristo? ¿En qué momento? Es cuando uno recibe a Cristo, en el momento en que la persona está obedeciendo al Evangelio en el bautismo. No antes, hermanos. Por algo el Señor decía, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, es decir, la obedecerá. No se puede otorgar el perdón si no hay
obediencia al evangelio. Por eso el Señor decía: "Id de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo". ¿Okay? La fe, hermanos, y la obediencia van unidas, no se pueden separar. No se pueden separar. Si una persona puede obedecer al bautismo, pero si en su obediencia al bautismo no tuvo el conocimiento preciso y claro de lo que representa el bautismo, si no lo hizo por las razones correctas y adecuadas, su bautismo no sirvió de nada. Simplemente se echó un chapuzón. Pero no sirvió. ¿Okay? Tiene que hacerlo con un pleno conocimiento, basado en las razones correctas e importantes de nuestro Dios. Y es por eso que estamos viendo aquí precisamente lo que representa es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Representa el poder de Dios precisamente. Romanos 1, versículo 16, decía el apóstol Pablo: "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para", note, para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Y acuérdense, la palabra creer, hermanos, implica fiel. Aquel que empieza a ser fiel a Dios obedeciendo a su palabra. Prácticamente decir, a todo aquel que le obedece. El poder de Dios, hermanos, no se aplica, no se efectúa, ¿okay? No se hace eficaz en aquella persona que lo rechaza. No, y es que yo creo en Dios y yo no necesito hacer nada, porque Dios nos dice de que no por obras para que nadie se gloríe. Y le dan la cita, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ciertamente, pero ahí está hablando de obras, acuérdese, personales. Personales. Esas no nos ayudan en lo absoluto. Lo que sí, hermanos, son las obras que vienen como resultado, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones, son las obras que vienen como resultado de nuestra obediencia a Dios. Por eso dice, porque somos salvos por gracia. Y luego el apóstol Pablo añade, por medio ¿de qué? De la obediencia. Y esto no de vosotros, pues es donde, sí, porque la fe, ¿por quién viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿okay? Por el testimonio de Dios, por la manifestación de Dios, hermanos. Nosotros no pudimos haber conocido y creído si no escuchamos y vimos. ¿Okay? Tuvimos que ser persuadidos precisamente, esto lo vamos a hablar más adelantito. Pero precisamente, hermanos, es el poder de Dios que se hace eficaz, hermanos, en aquel que obedece. Por eso Pablo lo decía, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué del que no cree? No hay salvación. ¿Y qué de aquel que cree pero no obedece? No hay salvación. No hay salvación. Aparte de esto, hermanos, el bautismo también es un nuevo nacimiento, que era lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo ya en el capítulo 3 de Juan, ¿okay? Juan capítulo 3. Cuando vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, Juan 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire, note lo que el Señor hace enseguida.
hace una clara distinción, hermanos, marca una clara diferencia entre lo que es el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, el nacimiento que viene de arriba, el bautismo, hermanos, es un acto divino. Es un acto divino porque es un mandamiento de Dios, no de los hombres. Yo no lo estoy implementando, yo no lo estoy inventando, ni la iglesia de Cristo tampoco lo hizo. Esto viene siendo una ordenanza directa del Dios Todopoderoso. Amén. Y es por eso, hermanos, que el Señor aquí nos lo deja bien claro, y Pedro lo entendió cuando dijo precisamente ya en primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo Pedro capítulo 1 en el versículo déjeme ver 22, Pedro 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo, fíjese muy bien, ¿ok? Siendo, esa palabra siendo, hermanos, implica el hecho de lo que hemos hecho, ¿ok? Lo que hemos hecho, lo que hemos llevado a cabo, lo que hemos realizado. Siendo renacidos, esa palabra anagenao implica, hermanos, nacer de nuevo, ¿ok? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de una semilla humana, sino de incorruptible, algo que no se puede corromper, algo que no se puede marchitar, algo que no se puede destruir, que es eterno, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba. Y mire, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ya en Juan capítulo 3, cómo marcó esa clara distinción entre lo que es un nacimiento humano y lo que es un nacimiento espiritual. Aquí Pedro hace lo mismo, pero Pedro se va a la naturaleza y dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae y perece. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál es esa palabra, Pedro? Esta es la palabra que por ¿qué? El Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Por eso, hermanos, el bautismo representa lo que es el Evangelio, lo que es el poder de Dios y lo que es un nuevo nacimiento. Todo aquel, hermanos, que no obedece al Evangelio está rechazando el poder de Dios, está rechazando la salvación, está rechazando el nacer de nuevo y prácticamente todo lo que conlleva. ¿Okay? Por eso, el bautismo, hermanos, cuando mismo el Señor lo decía en Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y una vez que logramos eso, discipulábamos a la gente, enseñábamos a la gente con respecto al Evangelio. Marcos dice, versículo 15, una vez que la persona decidía, como le dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Cómo es que Dios pone todos los medios y los recursos cuando uno le busca, hermanos, de corazón honesto y sincero? Esta persona realmente estaba buscando a Dios de una manera honesta y sincera. Y mire lo que hizo Dios. Primero mandó un ángel. Y luego a Felipe. ¿Y luego qué? La palabra. Convenció, persuadió a este hombre. Y este hombre llegó a la conclusión. Si es así, aquí hay agua. ¿Qué puso Dios? El agua. ¿Ok? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios. ¿Okay? La prédica del Evangelio, hermanos, viene a poner precisamente a prueba nuestra fe en Dios. Precisamente, ¿verdad? Ahorita que veníamos, mirábamos un logotipo, una calcamonía en una de las placas de un carro. ¿Cómo dice en inglés? We got through, algo así, o God. En Dios confiamos. ¿Ok? Y me decía mi esposa, qué fácil es decir eso, ¿verdad? Que en Dios confiamos. Pues sí. Usted agarra $1 y no sé si atrás del dólar dice también lo mismo. We got through, ¿no? Confiamos. Okay. Y pues mire qué presidente tan bonito tenemos. Mire qué gobierno tan justo tenemos. Que a los pobres sí les cobran las taxas y al presidente la brinca. ¿Verdad? Y es un presidente que abusa de mujeres y ahí está. Ok. Pero bueno, son otras cosas, son cuestiones políticas. Sin embargo, bueno, hay que respetar las leyes, nos manda nuestro Dios. Y por andar brincando para allá ya se volvió el punto. Bueno, se dicen que en Dios confiamos, ¿ok? Pero ciertamente la prédica del Evangelio, y note, no la sabiduría humana, no psicología humana, no ciencia humana. Porque lastimosamente, lamentablemente, hermanos, en muchas congregaciones del Señor se está hablando más de puras teorías humanas, puro conocimiento humano, puro consejo humano, hermanos, y se olvidan de la palabra de nuestro Dios. La importancia de la predicación, hermanos, y sobre todo cuando hay visitantes, que se predique la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, lo decía con urgencia y con autoridad de parte del Espíritu Santo, cuando le decía a Timoteo que prediques la palabra. En la escuela de predicación, hermanos, cada rato nos enfatizaban eso, que prediques la palabra. Que nunca se te olvide esto, hermano García. En el momento en que usted tome el púlpito, predica la palabra. No prediques testimonios humanos, no prediques historias, no prediques ciencia, no prediques conocimiento, teoría, sabiduría humana. No, de hecho mismo el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Me propuse entre vosotros hablar ninguna otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con mucha debilidad y mucho temblor. ¿Okay? Pues para hacer eso. Y termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es que, hermanos, la palabra, precisamente, el Evangelio viene a poner a prueba nuestra fe en nuestro Dios. Si es que realmente creemos en Dios, si confiamos de que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz sea suficiente para que yo pueda obtener el perdón de mis pecados. Cosa que lastimosamente, lamentablemente para muchos hermanos, no es suficiente. No creen. Y qué triste y qué lamentable. Porque no solamente nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció terriblemente en la cruz, aún también el Padre, hermano, sufrió. A tal grado de que, mire, cómo es que Dios manifestó su dolor. Eclipsó al sol por 3 horas, hermano. Se cubrió de tinieblas, de luto. El corazón de Dios, hermano, se puso de luto. Y todo por amor a ti, mi hermana.
Y todo por amor a mí. Y lamentablemente mucha gente no cree en esto. El bautismo, hermanos, de hecho ya había sido anunciado mucho tiempo atrás. Un ejemplo, vaya conmigo en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, del versículo del 8 al 16. Éxodo 14, del versículo del 8 al 16. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Éxodo 14, versículo 18. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, por la de nuestro Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahi-Aratot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus voces, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Se acuerdan que una vez les dije, hermanos, el propósito de la presencia de Satanás en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios permitió la presencia de Satanás ahí? ¿O por qué estaba ahí? Para poner a prueba la fe de Adán y Eva, cosa que fracasaron. Aquí Dios endureció el corazón del faraón, hermanos. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para poner a prueba la fe del pueblo de Israel. Y se mantuvieron, sucumbieron, salieron reprobados. Mas sin embargo, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Miren, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Todavía mira lo que hizo nuestro Dios. Secó el camino, hermanos, para que el pueblo transitara fácilmente. ¿Se acuerdan de ese tema que les di yo? Por un camino en seco. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba en la cruz, ¿qué fue lo que Él clamó? Tengo sed. Su alma, su espíritu, su cuerpo, hermano, se secó. Y todo con el fin de darnos precisamente un camino hacia la salvación. Por eso es de que el apóstol Pablo, note lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 capítulo 10, hermanos, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Del pueblo hebreo. De todos los israelitas. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube
y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No Pablo, hermano, no Pedro. La roca, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Y cuando habla de bautismo, hermanos, porque acuérdense que la palabra bautismo implica literalmente estar cubierto. Eso es lo que implica estar cubierto. Cuando una persona es sepultada, hermano, pues no solamente le sepultan, le cubren los pies o el torso, ¿okay? Le dejan los brazos afuera y las piernas afuera. Lo sepultan, lo cubren, ¿qué? Por completo. ¿Okay? Estar cubierto por completo. Dice que la nube, ciertamente arriba, los cubría. Y cuando ellos pasaron por el mar en seco, hermanos, el mar se abrió y los cubrió. Fueron bautizados. ¿Ok? De esta manera, precisamente, Dios puso a prueba no solamente al pueblo de Israel, sino hasta Moisés como líder. Así como Dios puso a prueba la fe de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, aún de Lot, aún de Job. ¿Usted cree que el hijo iba a ser la excepción? Aún también, hermanos, el hijo fue puesto a prueba. Esto es tremendo, hermanos. Esto es maravilloso. Por eso dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a aquel que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, aprendió, ¿qué? La obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Es una prueba a nuestra fe, hermanos. El evangelio y la obediencia al bautismo. No solamente ese ejemplo, acuérdense de Naamán. Aquel general de Asiria, hermanos, también cuando supo que en Israel había un profeta y que podía ser sanado. Conocemos la historia. Este hombre vino ante Eliseo, y Eliseo, antes de que este hombre llegara ante Eliseo le mandó su sirviente y le dijo: ve y dile que se vaya y se zambulla, que se bautice 7 veces en el río Jordán. ¿Qué? Yo pensé que este hombre iba a salir, iba a imponer sus manos sobre mí, iba a clamar a su Dios y me iba a sanar. Ríos de Damasco y ríos de Afar, algo así, no son mejores que este río revuelto. Por algo nuestro Dios nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Dios no te está pidiendo que subas al cielo, ni tampoco que desciendas en lo más profundo. Es decir, Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios siempre te va a pedir algo que tú puedas hacer y que lo puedas hacer con facilidad. Aún hasta eso. ¿Era complicado ir al río Jordán y zambullirte? No. Por eso los sirvientes le dijeron: Señor, si te hubieran pedido hacer algo mucho más complicado, mucho más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más, ve, y zambúllete? Y lo convencieron los sirvientes. Y fue este hombre y se metió 1, 2, 3, tenía que ser 7, 4, 5, 6. Y no miraba resultado, hermanos, no miraba igual. Hasta la 6ª vez no miraba nada, igual de enfermo. Se me zambulló otra vez a la 7ª y cuando salió, ¡wow! Su piel tan tersa y tan suave como la piel de un bebé. Y es por eso dijo: ahora sé que en Israel hay un Dios todopoderoso. Ahora estoy convencido. Dios puso a prueba a este hombre. ¿Por qué no sanarlo en ese instante? ¿Quiere ser sano? Sí. Ahí está ya.
Como hoy en día, los falsos profetas que quieren hacer falsos milagros. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué? ¿Quién tiene la autoridad, el poder para hacer eso? Yo declaro, yo decreto. ¿Qué? ¿Eres Dios o qué? ¿Qué pasó con aquel ciego, hermanos, también al cual el Señor sanó? Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel hombre creyó en las palabras, fue y se lavó y se sanó. Por eso, hermanos, precisamente la obediencia al bautismo, hermanos, es una prueba a nuestra fe. Es una prueba a nuestra fe, en la cual todos los que hemos sido bautizados podemos decir, prueba superada. Pero vienen otros retos, vienen otros desafíos. Dios mediante, vamos a hablar precisamente, hermanos, de hacia dónde nos conduce la obediencia al Evangelio en el bautismo. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos.